Hola a todos. En la historia de hoy, Dae y Huyen regresan a la casa familiar de la tía Hong. Esta vez no solo van con Maya, sino que también llevan un regalo especial para la señora Sam. Un regalo pequeño pero cargado de esperanza, y también de preocupaciones que todavía no saben cómo llamar. La aparición de la señora Sam después de tantos años de ausencia hace que todo se sienta diferente. Ella ha vuelto, pero ¿es solo un regreso temporal para recibir el año nuevo? ¿O una vuelta definitiva capaz de cambiar la frágil tranquilidad de esta pequeña familia? Dentro de la vieja casa, un lugar lleno de recuerdos difíciles para Huyen, el ambiente se vuelve pesado de repente por una frase que parece sencilla, pero que deja su corazón paralizado. ¿Y ustedes dos? ¿Cuándo piensan hacer la boda? Nadie esperaba esa pregunta, tan pronto, sin aviso, sin tiempo para prepararse emocionalmente. Huyen se queda inmóvil, guarda silencio. Y Maya, sin entender nada, observa a los adultos con total inocencia sin saber que esa simple pregunta podría abrir un camino completamente nuevo para el destino de los tres. ¿Es esta una aceptación sincera por parte de la señora Sam? ¿O una prueba para Huyen? ¿Esa boda, si llega a celebrarse, será el inicio de la felicidad? ¿O la puerta a conflictos secretos y un pasado que aún no ha sido resuelto? Y lo más importante, Huyen está realmente preparada para asumir el papel de nuera, cuando todo a su alrededor sigue siendo tan incierto. La historia que viene los acercará más o los empujará hacia la prueba más grande que hayan enfrentado hasta ahora. Los invitamos a acompañarnos y descubrirlo. En los últimos días del año, el frío todavía se queda sobre el viejo techo. El viento se cuela por las rendijas de las paredes, trayendo consigo el olor húmedo de la tierra y el aroma del humo de la cocina que quedó de la noche anterior. La casa sigue siendo la misma vieja estrecha, pero dentro de Huyen algo distinto empieza a encenderse poco a poco esperanza. Un año lleno de sacudidas está a punto de terminar. Un año de miedo, de noches sin dormir, de momentos en los que tuvo que tragarse las lágrimas para seguir en pie. Y por primera vez en mucho tiempo, Huyen ya no piensa solo en sobrevivir. Empieza a pensar en construir. Muy temprano en la mañana, cuando la niebla aún cubre el pequeño jardín detrás de la casa, Huyen ya se ha remangado. El frío le atraviesa la piel, pero no se detiene. Mide cada tramo de tierra, arregla los surcos de verduras marchitas tras meses de abandono. Poco a poco va retirando trozos de ladrillo, raíces secas, restos que estorban. Luego marca una nueva zona del terreno, el lugar donde planea ampliar el huerto y levantar un pequeño espacio para criar gallinas. Ya no es un sueño, ya no son planes dichos por decir. Es una decisión seria para el año nuevo, para el futuro de esta pequeña familia. Pero mientras sus manos siguen trabajando sin parar en su interior, aparecen preguntas silenciosas. ¿Será este jardín suficiente para protegerlos de los problemas que aún acechan afuera? ¿O es solo una calma breve antes de otra tormenta? En el patio, la risa clara de Maya rompe el silencio. La niña corre en círculos persiguiendo al pequeño perro Bibi, una criatura diminuta pero leal, que siempre se queda frente al portón cuando aparece un extraño. Bibi ladra suavemente y luego se deja abrazar por Maya. Maya ríe con total inocencia, sin saber que los adultos están cargando con tantas preocupaciones. No sabe de dinero, no sabe de miradas indiscretas, no sabe de peligros que aún no tienen nombre. Esa sonrisa hace que Huyen se detenga. Se gira rápido y se limpia una lágrima en la esquina del ojo. No es tristeza, es miedo. Miedo de que esa pureza sea demasiado frágil frente a un mundo tan incierto. ¿Podrá Maya crecer en paz en este jardín? ¿O los recuerdos dolorosos acabarán alcanzándola como una vez alcanzaron a Huyen? Ella no está tanto en casa como antes. Sale cuando el cielo aún está cubierto de neblina y vuelve cuando la luz amarilla de los faroles cae sobre el porche. Trabajos extras pesados, rechazos, noches agotadoras. No habla de eso. Solo deja el dinero ganado sobre la mesa, se lava las manos y se sienta a comer con madre e hija. La comida es sencilla, pero siempre intenta darle a Maya el mejor bocado, siempre sonríe como si todo estuviera bien.
pero realmente lo está. Hay noches en las que Huyen lo ve sentado mucho tiempo en el porche. No fuma, no habla. Solo mira la oscuridad al frente, el camino que conduce a un mundo grande y peligroso. En su mirada, Huyen ve cansancio, pero también algo más claro que nunca: determinación. La señora Sam regresa una tarde ya casi de noche, sin ruido, sin reproches, sin aquellas palabras duras de antes. Solo la presencia de una mujer curtida por la vida, cargando recuerdos viejos y nuevas preocupaciones. Esta vez no trae conflictos, sino un apoyo silencioso para Huyen y Dee. Ayuda a limpiar el jardín, cuida a Maya, no pregunta demasiado, no se mete más de lo necesario. Aún así, Huyen no puede dejar de dudar. ¿Será este regreso un verdadero apoyo o traerá sin querer problemas que nadie imagina? En la pequeña casa, entre el olor a tierra recién removida, entre los sonidos de las gallinas que están por llegar, la risa de Maya y los pasos cansados de Dee cada noche, un año nuevo se está preparando con sudor, con esperanza y con miedos que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Será suficiente el esfuerzo diario de Dee para mantener a esta familia a salvo? ¿Será el huerto ampliado el comienzo de la felicidad? ¿O la prueba más dura que les espera? Y cuando el año nuevo toque la puerta, ¿qué llegará primero, la luz o una nueva desgracia? Si tú fueras Huyen, ¿seguirías ampliando tus sueños? ¿O elegirías ir más despacio para protegerte? Y Dee, es siempre correcta la decisión de sacrificarse en silencio. La historia continúa. Y quizá los días más tranquilos son justamente aquellos en los que más alerta debemos estar. La mañana siguiente llegó muy despacio. No hubo viento fuerte ni ruidos repentinos. Solo la luz del sol temprano colándose por las rendijas de la vieja puerta de madera, cayendo suavemente sobre el suelo que aún conservaba el olor a tierra húmeda y paja seca de la noche anterior. La pequeña casa despertaba lentamente, igual que las personas que vivían en ella, sin prisas, sin ruido, pero cargando muchas cosas que aún no se habían dicho. Huyen se inclinó para encender el fogón. Las cenizas todavía estaban tibias, el fuego prendió rápido. La luz de las llamas iluminó su rostro y dejó ver unos rasgos más firmes que un año atrás, ya no fragilidad, sino las marcas de haber resistido y seguido en pie. Cuando Huyen acababa de poner la olla con agua sobre el fuego, se dio cuenta de que Dee estaba apoyado junto al marco de la puerta. No entraba a la cocina ni salía al patio. Solo estaba allí en silencio, mirando el reflejo borroso de los tres en el viejo vidrio rayado por el tiempo. Su mirada se volvió más profunda. No era tristeza. Era la mirada de un hombre que está sopesando algo importante, una decisión que no tiene vuelta atrás. Después de un momento, Dee habló. Su voz fue lenta, baja pero firme. Huyen, dentro de un rato vamos a visitar a mi mamá. Llevemos también a Maya. La cocina quedó en silencio por un instante. Antes de que Huyen pudiera reaccionar, Maya ya se había levantado de la pequeña silla, saltó al suelo y corrió alrededor de la mesa, con los ojos brillando como si hubiera recibido el mejor regalo. ¿De verdad, tío Dee? ¿Puedo ir a ver a la abuela Sam? Su voz sonó llena de emoción tan clara que la casa pareció iluminarse un poco más. Maya se agachó y abrazó fuerte a Bibi, que dormía bajo la silla, como si temiera que esa alegría se escapara si no la sujetaba bien. Huyen se giró para mirar a Dee. Él estaba sonriendo, una sonrisa poco común sin exagerar, pero con una determinación muy clara. No era una sonrisa para tranquilizar ni para complacer a una niña. Era la sonrisa de un hombre que ya se había preparado para enfrentar lo que viniera fuera, lo que fuera. Huyen lo miró un instante más. Luego asintió suavemente con una leve curva en los labios. Entonces, voy a preparar las cosas. Su voz fue tranquila, serena, pero solo cuando se dio la vuelta y entró al cuarto, esa sonrisa empezó a desaparecer poco a poco, como si hubiera terminado de cumplir un papel necesario. Huyen abrió el armario. La ropa vieja colgaba en silencio, descolorida por los años. Cada prenda parecía cargar un recuerdo, los días difíciles, las salidas hechas con cautela, las veces en que se hizo más pequeña para evitar miradas inquisitivas. Se detuvo un buen rato frente a un vestido nuevo.
Nada llamativo, nada sofisticado. Solo un vestido sencillo, limpio, bien arreglado, suficiente para mostrar respeto sin parecer sumisa ni ostentosa. Huyen lo tomó. Luego eligió también un conjunto bonito para Maya. Acomodó cada pliegue, alisó cada borde como si se estuviera preparando para algo más importante que una simple visita. Esta vez, Huyen no quería verse en desventaja. No para presumir, no para demostrar nada grandioso, sino para que la señora Sam viera que ella y Maya estaban bien, y que D había elegido correctamente. Pero cuanto más se preparaba, más preguntas le giraban por dentro. La señora Sam había vuelto del extranjero solo porque extrañaba a su hijo, o había algo más que aún no se decía. Miraría a Maya con los ojos cálidos y generosos de una verdadera abuela, o con una mirada distante mezclada con compasión, y lo que más le apretaba el corazón, la aceptaría a ella. Huyen se quedó frente al espejo acomodándose el cabello, respiró hondo. En ese instante se dio cuenta de algo: esto no era solo una visita. Era la primera vez que entraba al mundo de D como la mujer que estaba a su lado. No como alguien escondida detrás. No como algo temporal, sino como alguien dispuesta a enfrentar junto a él a su familia. En el patio, D levantó a Maya en el aire. La niña reía a carcajadas, su risa mezclándose con el sol de la mañana brillando sobre su pequeño cabello. Él giró fingiendo perder el equilibrio para hacerla gritar de emoción. No sabía que dentro de esa habitación pequeña, Huyen se estaba haciendo una pregunta que le pesaba en el pecho. Si la señora Sam no aceptaba, si el pasado, los prejuicios y esas barreras invisibles seguían allí, ¿podría celebrarse una boda entre ella y D? ¿Podría Huyen tomar su mano y atravesarlo todo bajo la mirada de esa madre? ¿O el viaje de esa mañana sería el comienzo de una prueba aún más grande que cualquiera que hubieran enfrentado antes? La puerta del cuarto se cerró suavemente. Huyen tomó la mano de Maya y salió. Su mirada ya era distinta, más tranquila, más firme. Ya no evitaba nada, tampoco esperaba nada. Porque hay días en los que no salimos para visitar, no salimos para agradar a nadie, sino para definir nuestro lugar dentro de una familia. La casa de la tía Hong apareció detrás de la vieja cerca. Las paredes manchadas por el paso del tiempo seguían allí quietas, como si nada hubiera cambiado después de tantos años. El techo de tejas oscuras, los escalones gastados, la hilera de palmeras del patio que ahora se veían más altas. Todo seguía igual, y la sensación que envolvía ese lugar también silenciosa y pesada. Huyen se detuvo un instante frente al portón. Ese lugar había sido donde ella entró por primera vez, llena de timidez, midiendo cada palabra, cada mirada. También fue donde escuchó no pocos reproches, frases que parecían dichas sin mala intención, pero que bastaban para hacerle sentir que siempre era alguien de sobra, alguien fuera de una familia que ya tenía su propio orden. D cargaba a Maya en brazos y fue el primero en cruzar el portón. La niña inclinó la cabeza mirando alrededor con curiosidad, los ojos grandes y brillantes. D, en cambio, redujo el paso sin darse cuenta, como si los recuerdos también lo estuvieran arrastrando hacia atrás. El patio estaba vacío. No se escuchó la voz familiar de la tía Hong llamando al oír pasos. No estaba la figura de la mujer sentada en el porche limpiando verduras mientras preguntaba por las pequeñas cosas del día. Ese vacío le provocó a D una sensación extraña, difícil de nombrar. Miró alrededor y preguntó en voz baja con cierta duda: «Tía, ¿estás adentro? ¿Te encuentras bien?» No hubo respuesta. Solo el viento suave entre los árboles, moviendo algunas hojas secas que cayeron al suelo. En ese momento la puerta de la casa se abrió lentamente. Alguien salió. Era la señora Sam. Sin prisa, sin ruido. Se quedó allí de pie con la espalda recta, pero no rígida, el cabello ya con canas, la mirada profunda y tranquila. Observó a los tres durante un largo rato, como si quisiera grabar cada rostro, cada instante, una vez más. Tras unos segundos, habló con voz baja y pausada. «Han venido a visitarme, pasen, entren». Su mirada se detuvo en Maya. En ese instante, la severidad en sus ojos se suavizó de forma evidente.
Maya se acuerda de la abuela. Sí, respondió la niña sin dudar. Abrazó el cuello de Dee con más fuerza y luego sonrió hacia la señora Sam, una sonrisa pura tan inocente que pareció iluminar el viejo patio. Huyen entró al final. Avanzó con cautela paso a paso, como si volviera a un lugar que alguna vez hizo temblar su corazón de miedo. Ese sitio estaba lleno de recuerdos, las veces que tuvo que agachar la cabeza, las miradas de comparación, las palabras suaves en apariencia pero profundas como cortes. Aunque el tiempo había pasado, aunque ahora era más fuerte, esa sensación no había desaparecido del todo. Huyen inclinó la cabeza y saludó. «Buenos días, señora». La señora Sam asintió levemente. No hubo reproches, tampoco una emoción clara, y fue precisamente ese silencio lo que hizo que el corazón de Huyen se sintiera más pesado. ¿La estaba observando o evaluando en silencio? Dee sentó a Maya en una silla y se sentó junto a su madre. La miró con una mezcla de cautela y esperanza, como temiendo que una sola respuesta rompiera ese equilibrio tan frágil. «Mamá, te quedarás mucho tiempo con nosotros». La señora Sam no respondió de inmediato. Pasó un segundo de silencio, luego otro. Finalmente habló con cierta vacilación, pero lo suficientemente claro para que todos la oyeran. «Yo me voy a quedar definitivamente». El aire dentro de la casa pareció congelarse. Huyen apretó con fuerza el borde de su ropa. Su corazón comenzó a latir más rápido. Dee se quedó un momento en shock, giró para mirar a su madre como si quisiera preguntar algo más, pero se detuvo. Quedarse definitivamente significaba vivir allí. Compartir la misma casa, entrar de lleno en una vida que apenas empezaban a reconstruir con un poco de calma. Maya no notó esa tensión. Con entusiasmo rebuscó en la pequeña bolsa que llevaba al costado y corrió hacia la señora Sam, levantando un dibujo con ambas manos. «Abuela Maya te dibujó». La habitación salió de golpe del silencio. La señora Sam tomó el dibujo. En él se veían trazos torpes, una mujer de cabello corto tomada de la mano de una niña a una casa detrás, y un sol enorme arriba tan grande que casi ocupaba medio cielo. Lo observó durante mucho tiempo. No dijo nada, solo pasó los dedos con cuidado por el borde del papel como si temiera arrugarlo. Sus ojos se humedecieron. Fue un instante muy breve pero suficiente para que Dee lo notara. En su interior apareció una sensación difícil de explicar, un poco más de alivio y al mismo tiempo más peso. Algo estaba cambiando, pero no sabía hacia dónde llevaría a su familia. Huyen observaba todo desde un rincón en silencio. De pronto comprendió que a partir de ese momento nada volvería a ser tan simple. Porque cuando la señora Sam dijo quedarme definitivamente, podía ser una forma de compensar los años de distancia, pero también podía ser el inicio de choques inevitables entre el amor, el pasado y los prejuicios. Y el dibujo inocente de Maya sería suficiente para ablandar el corazón de una madre que había pasado por tantas pérdidas. O esa casa una vez más se convertiría en el lugar donde se pondría a prueba la relación entre Huyen Dee y la señora Sam. La historia recién ahora de verdad comienza. La señora Sam guardó silencio durante mucho tiempo. No era un silencio cargado de enojo, sino una pausa necesaria antes de una decisión que no podía decirse a la ligera. Dejó el dibujo de Maya sobre la mesa, alisó con cuidado el borde del papel que se había curvado un poco y juntó las manos. Su mirada se perdió en el vacío frente a ella, no enfocada en nada en concreto, como si estuviera enfrentándose a sus pensamientos más profundos. El ambiente dentro de la casa se volvió claramente más lento, tan lento que Huyen podía oír los latidos de su propio corazón firmes y marcados. Tan lento que Dee inhaló profundamente sin darse cuenta, como si se estuviera preparando para recibir algo más importante que cualquier pregunta que hubiera enfrentado antes. Entonces la señora Sam habló. Su voz era grave, no alta, pero clara, sin rodeos, sin evasivas. «Ustedes dos quieren avanzar hacia el matrimonio». La pregunta cayó suavemente en la habitación, pero su eco se expandió tocando a cada persona, cada rincón del espacio.
Huyen se quedó inmóvil por un instante. Por su mente pasaron muchas cosas, los meses de preocupación, las miradas cautelosas, las preguntas que nunca se atrevió a decir en voz alta. No miró de inmediato a Ade como si temiera que con solo cruzar su mirada todas las emociones que estaba conteniendo se desbordaran. De fue quien rompió el silencio. Se giró hacia Huyen. Su mirada no vaciló, no buscó señales ni permiso. Solo había una certeza tranquila, la de alguien que ya ha pasado por suficientes dificultades para saber exactamente lo que quiere. Extendió la mano y tomó la de Huyen. Ese apretón fue firme, cálido, seguro. No para tranquilizarla, sino como una afirmación silenciosa, él estaba allí. «Vamos a estar juntos». La voz de De no fue fuerte ni enfática. No prometió un futuro perfecto, no pintó ilusiones lejanas. Fue simplemente una elección clara, directa y sin dar un paso atrás. Huyen bajó la cabeza. Sus ojos ardían, no por miedo, sino por una inesperada sensación de alivio. Todas las preocupaciones desde que cruzó ese portón, el temor a ser juzgada, a ser rechazada, a no ser suficiente, se disiparon de golpe como la niebla bajo el sol. Sintió cómo la mano de De se volvía cada vez más cálida entre la suya. No era el calor del fuego, sino el de alguien que había elegido estar a su lado aun cuando el futuro seguía lleno de incertidumbre. La señora Sam los observó durante un largo rato. No con la mirada crítica de una madre exigente, sino con la mirada de una mujer que ha vivido demasiadas pérdidas como para entender que hay relaciones que no se miden con condiciones, sino que solo pueden sentirse con sinceridad. Entonces sonrió. Una sonrisa muy leve, muy poco común. Una sonrisa sin distancia, sin defensas. Huyen dijo con la voz más lenta y suave: «Espero que de verdad se amen». Solo una frase. No fue una bendición adornada, no fue una aprobación ruidosa, pero para Huyen esas palabras fueron como una puerta que se abría en silencio, pero lo suficientemente amplia como para entrar sin tener que encogerse más. Huyen levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de la señora Sam. Asintió suavemente. No dijo nada más, pero dentro de ella algo se soltó por completo, como si finalmente ya no estuviera fuera de los límites de esa familia. En ese momento Maya se acercó levantando sus grandes ojos curiosos ante el ambiente que de pronto se había vuelto más suave. La señora Sam se inclinó y la tomó en brazos. Maya rodeó su cuello con los brazos y soltó una carcajada sin saber que con su inocencia absoluta acababa de convertirse en el lazo más importante de todos. La señora Sam llevó a Maya a recorrer la casa. Le mostró cada rincón, cada pared vieja gastada por el tiempo, cada objeto aparentemente común pero lleno de recuerdos. Contó historias con calma del pasado, de las comidas familiares, de un hogar que alguna vez estuvo lleno de risas y que luego guardó silencio durante demasiado tiempo. Maya escuchaba atenta. De vez en cuando hacía preguntas ingenuas que hacían reír a la señora Sam. Una risa baja, suave, pero sorprendentemente cálida. Esa risa llenó la casa y borró al menos en parte el frío de los años de distancia. Mientras tanto, Huyen y De entraron juntos a la cocina. No hablaron de inmediato. Solo gestos conocidos. Huyen lavando las verduras, De encendiendo el fuego. Estaban uno junto al otro, hombro con hombro, de una forma tan natural que parecía que llevaban mucho tiempo compartiendo el peso de la vida. Después de un rato, De habló en voz baja. «¿Estás bien?» Huyen sonrió. Sus ojos seguían húmedos, pero su mirada ya brillaba. «Sí, por primera vez me siento tan aliviada». Afuera la risa de Maya seguía mezclándose con la voz cálida y profunda de la señora Sam. En la cocina, el aroma del arroz recién hecho empezaba a extenderse, sencillo, familiar, profundamente cotidiano. Esta comida quizá todavía no era el comienzo de una boda, pero sí era el comienzo de una aceptación. Una familia que empezaba a recomponerse despacio, torpemente, pero con sinceridad. Y en ese momento tan simple, Huyen comprendió algo. La felicidad no llega con grandes promesas, sino con asentimientos a tiempo, con manos que se aprietan cuando hace falta y con una sola frase capaz de hacer que alguien se atreva a creer una vez más. La primera comida se sirvió en un silencio muy suave.
Maya fue sentada en el medio, balanceaba las piernas debajo de la mesa, abrazaba su pequeño cuenco con ambas manos y mientras sostenía la cuchara, hablaba sin parar con una voz clara y continua, libre de cualquier preocupación de adultos. Abuela, el otro día Maya dibujó una gallina y la maestra me felicitó. En la casa del tío tenemos muchas gallinas. Hay una blanca que siempre se escapa, corre rapidísimo de verdad. La niña hablaba entusiasmada, a veces se reía sola de su propia historia. Su voz llenaba la pequeña cocina ocupando esos espacios que los adultos aún no se atrevían a tocar, los espacios de la cautela, de la observación de las preguntas que todavía no se habían dicho en voz alta. La señora Sam estaba sentada enfrente, escuchando en silencio. No la interrumpía, tampoco se apresuraba a responder. Solo observaba. Sus ojos seguían cada gesto pequeño, como Huyen le recordaba suavemente a Maya que comiera más despacio cuando hablaba demasiado, cómo se inclinaba para limpiarle la boca con el pañuelo que ya tenía preparado, cómo le servía más verduras a la niña antes de pensar en su propia comida. Nada de eso era ruidoso, nada era exagerado, pero era imposible no notarlo. Estaba sentado junto a Huyen. Le puso un trozo de carne en el plato de manera natural, como un hábito formado desde hacía tiempo sin pensarlo. El gesto fue tan automático que él mismo no se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Huyen lo miró de reojo. Sus miradas se cruzaron solo un segundo. Ella sonrió y bajó la cabeza para seguir comiendo sin decir gracias. No por descuido, sino porque entre ellos ese tipo de cosas ya no necesitaban palabras. Un momento muy pequeño, pero suficiente para que quien estuviera enfrente entendiera algo claro. Ellos no vivían juntos a base de promesas, sino de gestos cotidianos. La señora Sam dejó los palillos un momento. Su mirada se detuvo más tiempo en Huyen. Ya no era la mirada inquisitiva del principio, tampoco una mirada dura. Era la mirada de una madre que intentaba comprender cómo había entrado esta mujer en la vida de su hijo. Y cómo había amado a esta niña, no con palabras, sino con acciones silenciosas. El ambiente en la mesa parecía tranquilo, pero bajo esa calma había pensamientos no dichos entrelazados, superpuestos, llenos de cuidado. Huyen comía muy despacio. Sentía claramente la mirada de la señora Sam, ya no afilada, pero todavía lo suficiente para hacer que su corazón se encogiera un poco. Estaba nerviosa y atenta al mismo tiempo. Cada vez que Maya reía fuerte, Huyen miraba de forma instintiva hacia la señora Sam, temiendo que la risa molestara, temiendo que la niña cruzara sin querer algún límite invisible que ella no podía ver. Hay límites que nadie menciona, pero quien llega después siempre es quien lo siente con mayor claridad. Era distinto. Comía, pero casi no percibía el sabor. En su cabeza seguía resonando la pregunta de su madre de antes, seguía pesándole lo que aún no estaba resuelto. Levantó la vista y miró a las tres mujeres frente a él, su madre, la mujer que amaba, y la niña que quería proteger. Entonces entendió que esa comida no era solo una comida, era una prueba de aceptación, de si el pasado y el presente podían sentarse en la misma mesa, de si lo que aún estaba incompleto podía intentar quedarse sin volver a hacerse daño. La señora Sam tomó de nuevo los palillos, sirvió un pequeño bocado para Maya y lo dejó con cuidado en su cuenco. Su voz bajó de tono. «Come más, hija, estás muy delgadita». Maya sonrió ampliamente y asintió una y otra vez con la boca todavía llena. «Sí». Una frase muy común, como tantas que dicen las abuelas a sus nietos. Pero para Huyen esas palabras hicieron que su corazón se aflojara un poco. No por tristeza, sino porque una esperanza muy frágil acababa de encenderse. No era una aceptación clara, pero sí la primera señal de que aquella puerta quizá podía abrirse un poco más. La comida continuó lenta. Afuera el sol de la tarde empezaba a cambiar de color. La luz se colaba por la ventana y caía sobre la mesa en tonos amarillos suaves. En la pequeña cocina todos seguían sentados juntos, entre lo que ya se había dicho, lo que aún no, y lo que quizá necesitaría mucho más tiempo para ser nombrado.
Pero al menos en ese momento estaban compartiendo la misma mesa. Y a veces solo con eso, ya es un comienzo lo bastante valiente.